Bueno, cuando Felipe Morris estaba empezando a pedir espacio para acuatizar en el mundo, Ícono Editorial cumplía ya el primer año de su largo trayecto como editorial independiente. Se me quedaron las gafas, perdón. A los pocos años fuimos gestores de la red de editoriales independientes colombianas, REIC, tal vez el primer gremio de este tipo en el país, creado en defensa de la libertad de expresión y en busca del reconocimiento como parte del Estado, por parte del Estado, de las publicaciones verdaderamente nacionales como denominación de origen. Así seguimos hasta conformar, junto con otros colegas, la actual Cámara Colombiana de la Edición Independiente como proyección de los mismos principios fundacionales de la antigua REIC. Sin embargo, teníamos claro que independencia no significa hacer lo que le venga en gana, sino asumir un compromiso social al mantener una posición crítica permanente frente a las verdades oficiales, provengan de donde provengan. Con ese criterio, nuestro primer libro se llamó Tanta Tinta Tonta, de Luis Líbano, y continuamos publicando libros como La guerrilla por dentro, de Jaime Arenas, El Palacio de Justicia, una tragedia colombiana, de Ana Carrigan, Las guerras de la paz y el clan de los 12 apóstoles, de Olga Bear, Voces originarias, de Abya Yala, poemas de Vito Apuchana, Hugo Jamioy y Freddy Chicangana, Violentología, de Stephen Ferry, Falsos positivos, la verdad del Cabo Mora, de Guilain Ruyol Pérez y Carlos Eduardo Mora, Camilo, el cura guerrillero y el guerrillero invisible, de Joe Broderick, Palestina, genocidio y resistencia, de Víctor de Currea Lugo, Mujeres valientes y poderosas de América Latina, de Florence Thomas y Matilde Tilde, Ciudad feminista, de Leslie Kern, Otros rumbos y dignidad campesina, de Alfredo Molano, ¿Por qué Ucrania? Y sobre el terrorismo occidental, de Noam Chomsky, Mamá desobediente, de Esther Vivas, Gigacapitalistas, de Ricardo Istagliano, El apóstol Santiago Uribe, Contrainsurgencia y limpieza social, de Sergio Mesa, La fuga de Pablo Escobar, de Rafael Ballén, Menos es más, cómo el decrecimiento salvará al mundo, de Jason Hickel, Rebelde dentro de los rebeldes y Fuga masiva, de Yesid Arteta Ávila, entre muchos más. Ahora nos corresponde estar con quien creemos es el autor más joven en la Feria del Libro, Felipe Morris, quien estará acompañado por su editora Olga San Martín, que fue quien me recomendó el libro y lo acepté inmediatamente por su calidad, y por el escritor Eduardo Tálora y por Matador, su ilustrador. Agradezco la presencia de ellos y de todos ustedes y los dejo en su compañía. Muchas gracias. Hola, buenas. Gracias a todos por estar aquí acompañándonos en esta mañana dominguera que está finalizando. Para mí fue un viaje fantástico sumergirme en los textos de Felipe, cuya visión fresca y particular verdaderamente no se encuentran en cualquier texto. Les cuento que, para los que no sepan, Matador fue el ilustrador del libro, tanto de la carátula como de las aperturas de cada relato, son 14 relatos, y pues hizo, como siempre, grandes ilustraciones, pero estas fueron de infarto. Les recuerdo que 2 días antes de que le diera el infarto, lo habíamos contactado para que hiciera estas ilustraciones. También casi nos da un infarto a nosotros, pero bueno, menos mal que lo logró, como siempre, con un trabajo maravilloso, extraordinario. Bienvenido. Muchas gracias. Eduardo Tálora es escritor, es profesor de literatura de la Universidad de los Andes y es el compañero de nuestra prologuista que no pudo asistir, Pilar Quintana. Él, ¿quién mejor para representarla en esta mesa? Bienvenidos. Pues Felipe, ya todos saben quién es Felipe. Felipe, vamos a arrancar por el derecho. Voy a arrancar con una pregunta para no perder tiempo. En plena pandemia, cuando tenías 16 años, estabas en plena adolescencia, aceptaste hacer el primer viaje que forma parte de todos estos 14 relatos. ¿Qué estaba sucediendo en tu vida en ese momento y qué encontraste por allá? Hola. Bueno, buenos días
Antes que nada, quería saludarlos a todos acá. Gracias por estar acá. Gracias por estar presentes en un día importante para mí. Y bienvenidos. Entonces, para responderte la primera pregunta, Olga, sí, tenía 16 años, estábamos atravesando todos un momento de pandemia. Cuando digo todos me refiero al mundo. Y en el caso creo que a Colombia fue una situación incluso muy particular y también dura. Mi rutina consistía en estar en el colegio virtual, jugar Xbox mucho, y así pasaban los días hasta que llegó ese primer viaje al Pacífico, a Vallasolano, donde, bueno, ahí está nuestro primer capítulo. ¿Y cuándo decidiste que esos relatos que arrancaron con ese viaje al Chocó se convirtieran en textos, fueran palabras escritas? Justo hoy estaba intentando acordarme esta mañana de cuándo fue la primera vez que me senté como tal a intentar escribir esto, y fue a los 16 años, un poco pasando el 2021, donde yo dije, con lo que viví en Vallasolano, me senté en el computador y intenté escribir estas historias. La primera historia tiene que ver con un hombre indígena que viste llorar por primera vez en un sitio remoto del Chocó. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia. El primer capítulo y este primer viaje, la primera experiencia, repito, en el Chocó, en Vallasolano, fue algo que me marcó mucho porque salimos del contexto de la pandemia a explorar un sitio donde no había pandemia, no existían los tapabocas, y encontramos a un personaje que se llama Lisandro, un hombre indígena en Vera, que fue nuestro guía llegando hacia la comunidad indígena del Brazo, una comunidad que estuvo desplazada masivamente, y llegamos allá y es tal vez la historia que más me conmueve de estos relatos, y la imagen que tengo es de ver a Lisandro recibiendo en un pueblo fantasma que pensaba yo hasta ahora no existían en el país, ver cómo un hombre indígena recibe a los 2 perros que tuvo que abandonar por culpa de la violencia, y es la primera vez que, como bien dices, veo a un hombre indígena llorar, algo que me impactó mucho. Pero tú en esa primera historia atas también una experiencia con un perro que ya era parte de la familia de ustedes cuando tú tenías más o menos 4 años y que tuvieron que regalar, palabra entre comillas, porque ustedes estaban en ese momento en una situación difícil que con los años descubriste que llevó a tomar a tus padres una decisión porque el DAS los estaba persiguiendo. Cuéntanos un poco al respecto. El primer capítulo, como bien hablo de los perros de Lisandro, hablo también de la primera mascota que tuve con mi hermana, Milú, y se van a enterar de que sí, efectivamente mis papás tomaron la decisión de regalar a la perra porque en ese momento pues nuestra familia, Morris Casas, estaba siendo perseguida por el Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS. Sí. ¿Cómo es crecer en un hogar amenazado, perseguido prácticamente desde que naciste? ¿Cómo es esa experiencia? Esa pregunta yo creo que nos cuesta un poco, pero crecer en este ambiente, según me lo cuentan mis familiares, desde el primer día, desde el día que nací, ya estaba teniendo que ser protegido por un carro blindado, una persona con un arma, haciendo que uno inconscientemente siempre asuma que está en un nivel de riesgo. Y crecer en esas circunstancias, bueno, hasta el día de hoy, y sigo creciendo. Pasaste de navegar las redes a navegar los ríos. ¿Qué te empujó a eso? Un joven que está en su adolescencia y están pegados a TikTok, a Twitter, en fin. ¿Qué te impulsó a eso? Me impulsó primero viniendo hablando de la pandemia, que ya estaba saturado, digamos, de estar tanto tiempo en línea, en el Xbox, en TikTok, en el celular. Ya estaba saturado, y lo que encontré al viajar fue todo este cambio, de que podía viajar, bueno, primero conocer mejor mi país, también escribir, y entonces fue como esa saturación, y dije, no, yo ya voy a dejar esto por un lado y voy a también meterle empeño a lo otro.
antes de darle la palabra aquí a nuestros compañeros, quiero hablar un poco de algo que me llamó mucho la atención desde que recibí los textos, y es que finalizas cada texto con una pieza musical que elegiste seguramente con mucho cuidado para que representara ese relato. ¿Cómo fue eso? ¿De dónde te salió esa idea? Sí, esto me emociona mucho comentarlo con ustedes, para las personas que ya tengan el libro y para las que piensan comprarlo. Algo que creo que es muy particular de mi libro fue que incluía al final, como bien dice Olga, al final de cada capítulo, una playlist, un soundtrack con una canción que para mí sonaba en ese momento o sonaba a ese momento. Y la idea es que ustedes, lectores, al finalizar cada capítulo, puedan meterse a su Spotify, Apple Music, YouTube y escuchen la canción, intenten, digamos, lo que se les venga a la cabeza usando la canción como un elemento de apoyo al capítulo. Creo que es interesante y espero ver qué dicen. Matador logra retratar a Felipe como persona, como joven, y sus relatos de una manera muy, muy, muy impresionante. O sea, cuando yo vi la primera ilustración dije, wow, quiero dar la palabra a Matador para que nos cuente cómo fue esa experiencia. Buenos días, ¿cómo están? Muy contento de compartir aquí escenario con estos chicos y con Felipe. Ayer, hace exactamente 2 meses, me dio un infarto. Y casi le da un infarto a ellos también, porque yo tenía que ilustrar el libro. Y durante ese mes que estuve en convalecencia, fue donde arranqué a ilustrar el libro y empecé a leerlo muy despacio. Y cuando terminé el libro, dilucidé que el ejercicio que había hecho Felipe en esta modernidad, que todos podemos ir a hacer un viaje y tomamos fotos y hablamos en YouTube del viaje y todo eso, él decidió contarlo a través de la escritura. Eso me parece un acto revolucionario en el sentido de que es algo difícil y es mucho más íntimo. Entonces, cuando empiezo a leer cosas como esos 2 niñitos indígenas que, como lo vieron llegar a él, era el niño Pupi que le decían. El niño Pupi lo estaban asustando, que venía el jaguar, ¿se acuerda? Hay una historia de ese, ¿no? Y los peladitos se estaban burlando de él, entre comillas. Entonces, ver la parte humana y la parte humana de alguien que creció en la ciudad, e ir a descubrir el país. Si ustedes ven, él tiene aquí a Colombia, exacto, la espada de Bolívar. Una mamá dice, uy, mi hijo está por allá, y eran zonas peligrosas, zonas donde habían guerrilleros, paramilitares, y que él empiece a contarle a su generación, a chicos de 20, incluso más jóvenes, que se puede contar el país a través de un libro. A mí me parece genial. Entonces lo tomé como algo muy llamativo, en el sentido de que lo disfruté mucho, porque es como si uno le estuviera ilustrando el libro a un hijo, porque tanto la historia de Felipe como la historia mía son muy similares en el contexto. Aquí está mi hija, en el contexto de ser perseguidos por decir la verdad. Entonces eso me parece muy bonito, y me parece que este libro, para la vida de Felipe, es una catarsis y es un acto de amor. Eso lo entendí desde que él me visitó, porque uno ilustra muchas veces libros pero no conoce el autor. Estuve en mi casa un día y lo conocí, y es un honor haberle ilustrado un libro al autor más joven de esta feria. Estoy completamente de acuerdo. Gracias, Matador. Sí. Lo Quiero darle la palabra. Buenas tardes, me alegra mucho compartir con ustedes este espacio, es bonito. La Feria Internacional del Libro de Bogotá nos permite rodearnos y rodear a los libros, que ellos solitos no hacen mucho. Los libros necesitan a sus lectores. En ese sentido, empezar agradeciéndole a todos los que están aquí presentes, porque le están dando vida al libro de Felipe, que si bien tiene todo el esfuerzo de él y de Matador, pues metido ahí entre los celofanes es una suerte de ataúd.
pero apenas lo están abriendo le dan vida. Entonces, gracias a ustedes por darle vida al libro que tanto le costó a Felipe. Gracias a Matador por haber logrado ver más allá de las imágenes escritas y haber logrado convertirlas en trazos. Y yo quiero leerles una línea del libro que está tremenda. ¿Qué sucedería si perdiera el celular en tierras del Guainía sin forma de reemplazarlo? No podría comunicarme y, básicamente, estaría dejando de existir. Eso se lo pregunta y se lo responde Felipe por allá en Mavicure, antecitos de comerse unas latas de salchichas, si no estoy mal, junto a su padre, junto al lanchero que los está acompañando y guiando. Y es poderoso porque no dejó de existir, aquí está sentado y se escribió tremendo libro. Entonces la respuesta a esa pregunta es poderosa, que nos lleva, y ahí va mi pregunta para Felipe, y es que se siente estar vivo más allá de la tecnología, más allá del teléfono y más allá del miedo a perderse, tanto por el COVID, por una pandemia que nos estaba arrasando, como por solo existo en una dimensión de la vida. Ok, gracias, Eduardo. Para mí, concretamente en este libro, Sentirse Vivo, empieza desde el primer hasta el último capítulo y pasan momentos que pues uno diría cotidianos, como creemos, pero pasa, por ejemplo, en el almuerzo que tuve en los cerros de Mavicure, donde solo podía concentrarme en un paisaje de lo más hermoso, puedo decir, que tiene nuestro país, donde solo pude concentrarme en ver, admirar y estar consciente en el momento de qué estaba comiendo, de qué forma, y solo pude estar ahí. Eso en el libro es Sentirse Vivo, y también lo relaciono con justamente lo que veníamos hablando, Eduardo, de nervios y miedo. En el libro Sentirse Vivo también pueden encontrar situaciones donde pues tuve miedo, tuve pues nervios de decir, ¿yo qué hago acá? y para eso también es parte de Sentirse Vivo, y creo que en el libro puede estar muy bien retratado. Podríamos hacer una suerte de recorrido de experiencias de supervivencia de Felipe en los diferentes viajes. Hay una que es particularmente intimidante, tiene que ver con la visita a Puerto Resistencia en Cali, justo en el estallido social. Un chaleco pues pesa harto, ¿cierto? Y la movilidad se dificulta y Cali está caliente y hay una amenaza y hay muertos y hay una cantidad de cosas en medio que harían que uno dijera, ¿yo por qué me vine para acá? Pero, y ahí va la pregunta, Felipe logra rescatar en ese instante de nuevo la vida, y cuando la captura, la vida, lo hace a partir de unos personajes, de unas madres que están ahí acogiendo personas, como madres de todos. Hablemos de esas experiencias de ser salvado en medio de la violencia y de las agresividades, no solo los entornos que visitaba, sino también atmosféricos y climáticos y demás, esa sensación de estar salvado, de estar en un lugar seguro que estabas lejos de tu casa. Ok, sí, Eduardo, tú mencionas acá el tema de Puerto Resistencia, que creo yo es un capítulo que me parece muy interesante dentro de mi libro, y como dices, en esos momentos Cali se sintió, y lo puedo describir como si la sucursal del cielo estuviera en llamas. Lo describo así. Y en esos momentos, en el capítulo, aparece ese momento donde, y hablo también de un papel que juegan las mujeres en justamente ese tipo de tropeles y de manifestaciones, donde ocupan casi, y como yo lo viví, y lo intento narrar, ocupan un papel casi de madres comunitarias, de decir, oigan, paremos un segundo y usemos el raciocinio un poco. Intentaban calmar a los hombres, qué pena, pero en todo sentido. Ese momento en Cali, eso está chévere. Momentos donde también me sentí salvado en los recorridos de este libro, desde el momento en el que pisaba un avión para llegar a otro sitio. Eso para mí es una salvación, el explorar y el conocer. A partir de ahí ya es un momento en el que me estoy salvando. La tercera la vencí. No es un examen ni mucho menos, pero es que hay cuando uno es joven, y pues ya cada vez estoy más lejos de ese recuerdo, pero procuro capturarlo, hay una
hay una sensación de aburrimiento constante. Uno no quiere estar, no importa dónde esté, está en los cerros de Mavicure, pero debería estar en... Claro, eso es crecer, irse acomodando poco a poco. Pero en ese no estar, como en el ay, qué incomodidad hay, empiezan a aparecer las vicisitudes concretas. No es la preocupación de lo grande, sino de lo concreto. Hablemos de zancudos, hablemos de la experiencia que es, no estoy listo, no tenía cómo estar preparado para enfrentarme a lo que es la realidad, porque vivía en una suerte de burbuja urbana y además desde el cuidado y la vigilancia. Pero hablemos de esas amenazas que uno nunca se habría esperado. Está buenísima, Mato. Lo picaron tantos sacos que debe tener fiebre amarilla y yo aquí expuesto. No, yo me divertí mucho en dibujar esto, porque él lo cuenta y estaba picado hasta el culo. Y se metió a un carro y se le metían los zancudos adentro. Bueno, acaba de contar. O se asaba. Sí. Sí, este episodio con los zancudos en La Guajira me parece chistoso. No estaba preparado y pues sí, los zancudos atormentan mi vida diaria. Detesto los zancudos. No me los aguanto. Yo creo que es de lo peor que puede haber, uno intentar dormir y un zancudo. Olvídate. No, sí. Y en el capítulo, esto me pasa en La Guajira. Sí, donde llego, la primera vez que yo llegaba allá y de verdad ni un minuto de sueño pude tener por culpa de los zancudos y sentía yo que ya era una vaina que me perseguía solo a mí. Pensaba que yo decía, yo veo a toda la gente durmiendo, pero a mí ¿qué me pasa? Y entro al carro, pero pues como es una camioneta, digamos, de seguridad y blindada, no podía bajar las ventanas mucho. Y yo pensaba, bueno, pues lo bajo y se meten más zancudos o hasta aquí llego. O pues me aso y pues paré de contar. Bueno, no solamente esa aventura con los zancudos, sino hubo otras muchas situaciones en las que casi no quiere regresar. Por ejemplo, los largos recorridos por las trochas en carro, metido en un carro aburridísimo. Ya quería salir corriendo para Bogotá de nuevo. ¿Cómo lograste superar esas barreras y darte cuenta que incluso cuando ibas para Mompox en un momento no querías ir a Mompox y terminó siendo uno de los sitios más maravillosos que conociste y teniendo un encuentro muy especial con tu papá allí en esa ciudad, en ese sitio a orillas del Magdalena? ¿Cómo superaste esas cotidianidades entre trochas, ríos, olas y demás? Sí, tienes razón. Y en el libro hablo de lo insoportable que era a veces horas y horas y horas de carretera, saliendo desde acá de Bogotá hasta La Guajira en carretera. Pues bueno, yo creo que a cualquiera acá nos resulta agobiante. Y hacía mis pequeñas mañas de evitar dormir, pasar derecho. Hacia el otro día yo estaba profundo en el carro, pero pues eso me cobró factura después de 3 días en carretera. Sí, los ríos, por ejemplo, me acuerdo de decirle a mi papá en el primer capítulo en Vallasolano que el río Valle, me parecía enorme. Y le decía, esto es muy ancho, o sea, acá la canoa se vara y nosotros a dónde cogemos. Y yo lo veía ancho y después en el río Meta me di cuenta que era de verdad un río ancho, donde es tipo de cosas así, escenarios de ríos, bueno, y ni hablar de los mares. Y ni hablar de los mares. Ya sabemos que el primer capítulo es uno de los que más te conmueven o con los que más te gustan, por decir un lugar común. ¿Cuál es el otro capítulo que tú consideras favorito tuyo? Acá vuelvo a lo que menciona Eduardo y el otro capítulo que me parece a mí, creo que mi favorito del libro, es el capítulo en el que hablo de Cali, del estallido social, de Puerto Resistencia. Y creo que va a ser muy interesante para algunos de ustedes leer, algunos cercanos que me conocen, ver y imaginarme yo qué hacía en Puerto Resistencia, en Cali, en un estallido social muy duro. Y cómo vi ese momento en persona, cómo lo sentí, qué me pasó. Ese capítulo de Cali creo que reúne muchas cosas. Une una coyuntura política del país,
reúne un momento mío creciendo, reúne muchas cosas y estoy emocionado porque lean el capítulo de Cali a prueba de fuego. En cada capítulo entrabas siendo un Felipe y salías siendo otro. De alguna manera, cada viaje te enriqueció o te transformó. ¿Cuál fue la mayor riqueza que adquiriste en estos viajes? Sí, el Felipe que está acá hoy en día hablándoles no es el mismo Felipe que empezó esos recorridos el 16 de diciembre de 2020. No es para nada el mismo. Y si entraba un Felipe, salía otro Felipe, y entre tantos Felipes, pues Felipe se enloquece. Pero lo que más aprecio y lo que más enriquecedor tengo de estos trayectos y estas historias, pues es el tiempo compartido con mi papá. Eso es lo que yo más me llevo de estos viajes, trayectos, historias. Eso es lo que encontré particularmente enriquecedor. Cargabas dos compañeros inseparables porque fuiste un acompañante un poco silente, pero dos compañeros inseparables fueron la cámara y la libreta. Tú tienes guardados todas estas imágenes, todos estos apuntes y en ellos te basaste para escribir el libro, ¿cierto? Sí, al comienzo, como les dije, a los 16 me senté e intenté escribir estas historias y fue justo porque casi que llegaba de los viajes y hacía el intento al menos de sentarme a escribirlo, lo que había pasado, pero me llama mucho la atención lo audiovisual y siempre intento cargar con una cámara, siempre intento estar tomando fotos, no quedarme quieto en ese aspecto. Y ya después me di cuenta de que grababa y tengo mucho material de todas las historias que están acá adentro y me guié después en eso, en los videos y en las fotos para ayudarme de recuerdo, para de nuevo empaparme en el momento y escribir las historias. Y otra cosa que me sirvió para escribir, yo guardo muchas notas de voz, grabaciones de algún sonido que me interesa, la voz de alguien, el acento de alguien, y esas notas de voz también me ayudaron perfectamente para ubicarme en dónde estaba eso. Yo le quisiera preguntar a Matador, no es común encontrar estos textos en un joven que si bien está acomodado, prefiere las redes. ¿Tú has visto algún interés en otros jóvenes o ustedes han visto jóvenes citadinos, urbanos, no estamos hablando sino de este perfil, han visto algo similar? Yo creo que Felipe es una de esas raras aves, porque hoy en día es más, para los chicos es más fácil quedarse en la casa jugando a Xbox, alienados con una pantalla y pasando el tiempo y no preguntándose. El libro de Felipe es un compendio de los territorios olvidados de Colombia. Eso básicamente es. Entonces que un niño pupi, como le decían en Cartagena, un niño pupi, claro, entonces el hecho de confrontarse con los territorios, conseguir como los pasos de su papá, que es como un referente, eso le da más riqueza, porque dentro de todo lo que me encantaría a mí es que otro chico diga, se puede hacer. No solamente una cámara y ya, y un video en YouTube o un reel y hacerse en famoso Instagram, con la imagen. y ya. No, aquí se juega mucho con la imaginación, porque hay que imaginar a un Felipe allá. De acuerdo, y es curioso, hay algo que enriquece también mucho este libro, y es que los viajes a esa Colombia lejana, distante, podrían ser todos los capítulos algo dramático, ¿no? Felipe conjuga el humor, el sentido del humor, y verdaderamente hay capítulos en los que uno no le queda más remedio que reírse de las situaciones al imaginarlo viviéndolas. ¿Qué opinas tú de ese estilo, Eduardo? Yo creo que hay un capítulo, La maravilla del cañón del río Güejar, que es muy curioso porque creo que abre o deja muy claro el rasgo diferencial de Felipe con relación a su generación, y es porque pues el cañón del río Güejar es el paraíso, eso es un lugar increíble, como que a nadie se le ocurriría decir yo no quiero ir ahí. Mentiras, a un montón de gente no se le ocurriría, por ejemplo a los amigos de Felipe. Y ahí en ese capítulo algo interesante, y es: tengo que convencerlos de ir a visitar el paraíso, hágame el favor, que ir a tener como, tengo que ir a mostrarte algo bello. No, pero y los zancudos el repelente, no, y el viaje
Eso quiere decir que Felipe tenía que abrir la puerta a una cantidad de experiencia para que sus amigos cercanos se aventuraran. Podría haber hecho una serie en Instagram de videos y se habrían antojado más fácil muchos, pero tomó el camino difícil, y eso habla del rasgo diferencial del como autor, que es pues habilidades con la cámara. En esta visita al festival de skate en Medellín hay una cantidad de material audiovisual que el objetivo era ir a grabar, pues pudo haber hecho un pequeño documental pero no, escribir es más complicado. El primer rasgo diferencial de él como autor, el camino difícil, y el segundo, tremendo, hacer imágenes, pero sin imágenes sino a punta de palabras. Y eso lo lleva a uno a preguntarse si no será este libro también la invitación a que no solo sus amigos cercanos, ni sus familiares que nos acompañan hoy, ni los amigos, sino todos los lectores posibles se atrevan a visitar estos territorios y estos lugares que bien que sí son bellos y que vale la pena verlos también desde la mirada de Felipe. Yo creo que hay un acierto maravilloso. Y en esa línea tendría una pregunta tanto para Matador como para Felipe, y es ese lugar de los detalles, los detallitos que iba encontrando Felipe en su recorrido. Quisiera que nos fueras contando cómo fueron importantes para ti, se volvió una suerte como de guía a la hora de la construcción de los relatos, pero para Matador también si los encontró como insumos potentes para la creación de las imágenes. Les dejo esto. No, usted primero, hermano, usted le preguntaron primero, usted me la va a echar a mí. Sí, los detalles en el libro creo que son fundamentales y me ayudaron viéndolos en video, viéndolos en persona, y esa capacidad de ponerle tal vez atención a un detalle que parecería obvio, que no todo el mundo se daría cuenta, creo que corrí mucha suerte. Por ejemplo, volviendo al capítulo de Cali, fijarme en cómo me miraban lo que denomino las ninfas de un tropel, las madres comunitarias de una protesta, cómo me miraban como si yo fuera un bebé de ellas que tenían que cuidar, levantar del andén. Fijarme en eso, en el tono de la luz que tiene el poste en Cali, cómo se pinta una calle cuando estalla un gas lacrimógeno y el tinte de la luz del poste es naranja. Todo ese tipo de elementos y de atención al detalle creo que están en el libro, por supuesto, y son bonitos. Sí. Bueno, la cuestión con Felipe es que en cada capítulo logra vencer un miedo, en cada capítulo. Entonces, en el estallido social está ya un gas lacrimógeno cerquita, puede ver de primera mano cómo mueren muchachos en la calle, cómo en una calle como que no es principal, hay enfermeros, enfermeras, arman cambuches para atender a la gente, la olla comunitaria. Y algo que me parece muy chévere, porque él podía haber contado el libro como un héroe, es decir, no, estuve en tal lado, en tal otro, superé esto. Él cuenta, y es que eso lo hace más humano, las fragilidades, el miedo que sintió él. Él estaba cagado del miedo en Cali, y eso él lo cuenta, y uno se siente identificado con la parte humana de un chico de 17, 18 años. Entonces, transmite muy bien los detalles, y eso me ayudaron mucho para la caricatura. El hecho de esos detalles que va cantando, uno los va dibujando. Entonces, la gente lee el relato, ve la caricatura y ya, bueno, por eso está esto ahí. Claro, y así como hay capítulos bellos, fantásticos, como el que fue el viaje al río Güejar, también hay escenas fuertísimas, además de la de Cali, que son memoria de la violencia del país, como sucedió en Juan Frío. Juan Frío, Felipe acompañó a su papá a un viaje a Juan Frío para hacer un reencuentro con las víctimas de los hornos crematorios de víctimas, hijos de campesinos que se reunieron allí. ¿Cómo fue esa llegada? Y además, además de vencer los miedos, es vencer la angustia y la tristeza ajena y el impacto que produce en uno este escenario que es Juan Frío hoy en día, de los hornos. Sí, otro capítulo fuerte en el libro es justamente el de Juan Frío, donde encontraron hornos crematorios
y pisar Juan Frío junto con familiares de víctimas de desaparición para mí fue muy duro. Y narra que, y lo cuento en el libro, yo llevo viendo una imagen recurrente que es de familiares yendo a estos sitios justamente con un elemento clave, y son las fotos de sus familiares colgadas. Y lo que yo reflexiono es que llevo viendo esto por contravía y en general por las noticias desde que soy pequeño, y ya a los 19 años me toca verlo en persona, y eso creo que me deja una reflexión. Y Juan Frío es un capítulo que me movió mucho. Sí. Me parece importante aquí destacar, y se nota cuando se lee el libro, que mientras que Holman hacía su trabajo de periodista y iba a unas entrevistas muy concretas, Felipe hacía su trabajo de explorador, comillas, en unas realidades que había visto, algunas de ellas por televisión, pero que le eran completamente ajenas. Entonces es importante que tú no estuviste haciendo un trabajo que se desprendía de tu papá, ¿no? Es importante aclarar eso, y creo que eso se nota en sus textos. Sí, hay un momento justamente en el texto dedicado a Juan Frío donde Felipe se toma un momento para imaginar todos los horrores, y ese ya es un atributo del escritor valioso, muy interesante. Es el mundo posible, o cómo sería el qué tal si de. Y en este caso dice cómo llegaban las víctimas, cómo las desnudaban, los gritos, el momento en el que prendían fuego, las llamas, el humo y el olor a carne quemada. Pues él no estuvo justamente ahí, en el momento en el que ocurría, pero la capacidad de la imaginación de el Felipe autor lo lleva a este mundo posible, nos lo transmite a nosotros como lectores y nos impacta, nos sacude. Y ahí va la pregunta. Felipe, ¿tú sabes lo que le hiciste a tus lectores? ¿Estás consciente de el mundo que les abriste, de la invitación que les estás haciendo, y cómo te sientes habiéndote aventurado a semejante, a tremenda situación de decirles, esto es el mundo, yo lo vi con ojos de 16 años y ahora también ahí se los dejo para que lo miren? Sí, soy consciente en este momento de la invitación que le hago, como ya decía, a todos los que ya tienen su libro, a los que lo piensan leer, de tener una mente abierta a la hora de leer estos episodios. Sé que tal vez le cueste menos trabajo a la gente que me conoce, a mis cercanos, de leer estas historias con una mente abierta, y justo por lo que me conocen, tratar de imaginarme allá y de imaginarse ustedes mismos allá puede ser interesante. Creo que va a ser muy interesante. También la invitación es a la banda sonora, justamente, que apoya ese elemento en cada capítulo. Usted termina de leer y se puede guiar por una canción a qué sonaba ese momento, a qué me sonó ese momento a mí. Eso va a estar muy interesante. Yo tengo una pregunta, porque me parece que fue una situación que se dio, y es estar en estas realidades haciendo estos viajes por los ríos y llegar otra vez a Bogotá a ser vecino del centro andino, a verte con tus amigos que tienen privilegios, que están pendientes de otras cosas, que son acomodados. ¿Cómo era navegar entre estas dos realidades? Encontrarse nuevamente aquí en Bogotá, en tu apartamento, con el ruido de la ciudad, con las vanidades de la ciudad, con los personajes de la ciudad. Creo que sí, al igual que mis amigos, lógicamente yo también soy uno de estos personajes, y de todo sentido que se le mire, pues el libro se convierte en un privilegio, ¿no? Todo este libro es un privilegio en este país, de pies a cabeza, escribirlo, el contenido. Pero bueno, al igual que mis amigos, yo también soy un joven muy acomodado, que tiene el privilegio en este país de viajar a conocer el país. Y lo que yo encuentro compartiendo con mis amigos es un escenario que se me hace fundamental, porque no es casi que de comparar, sino que ahí yo creo que entra algo muy importante, y es de construir un puente. Como decía Eduardo, la invitación es a que ellos conozcan el cañón del río Güéjara, a que si yo ya estuve ahí en Puerto Resistencia, con la primera línea, con disidencias de las FARC, la invitación es a crear un puente de un diálogo que se pueda abrir a algo chévere,
ver cómo estamos viendo nosotros jóvenes y amigos de un círculo social pues apretado, pequeño. Ahí está un elemento clave, ver cómo nos planteamos estas historias y cómo reflexionamos de un mismo país, creo. Subamos en uno, a mí me llamó la atención que en alguno de los capítulos usted dice, está en la Colombia profunda y dice, me dan hasta ganas de quedarme por aquí, no volver a la ciudad. Así es, también me llamó la atención. Si usted, Felipe, quisiera hacer, ¿a dónde se iría? Usted, que yo no quiero volver a Bogotá, yo quiero irme hacia y vivir mi vida en Monpós. Y lo digo en el libro, eventualmente no me volverán a ver y me voy a vivir allá. Y ya saben, y quedan avisados. O te vuelves chef de la pingua. Pingua. Eso. De la piangua. De la Siempre piangua le digo en pingua. No sé Sibirú. por qué, siempre, pero yo creo, no sé si hay alguna pregunta más, porque quisiera también que yo las quisiera personas que nos acompañan... Una última que es muy complicada, muy complicada para el planeta, no para Felipe. Y es que él se aventura a pedirle a su padre que se vayan a ver un grupo y él quiere estar en contacto con las FARC y se encuentra con una persona de su misma edad, una jovencita como él, que eso es un espejo muy bravo de enfrentar. Y ese es un momento de revelación de privilegio claramente. Qué coincidencia, Matador, pero pues te hubiera pasado los apuntes, me hubieras dicho. Tremendo, gracias. Muy bien. Y hablemos de eso, de ver a los ojos al que no es como yo y que también es como yo. 2 16añeros en lugares diferentes de la realidad. Esa experiencia en el Catatumbo, cuando entro en contacto, como bien dices, por interés mío, de conocer lo que son disidencias de las FARC, por interés mío de preguntarme y decir, oiga, pero ¿cómo serán? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué pasará? ¿Cómo será un campamento? Llegamos y entre lugar y lugar, intentando llegar a una entrevista, me encuentro con una muchacha que al final ya nos enteramos que teníamos la misma edad. Y son esos momentos, por ejemplo, incluso esos detalles de la edad de la persona, que yo digo, me arrastran, no es porque quiera, es que me arrastran de una vez con los 2 pies en la tierra. Entonces verla y lo que escribo en el libro es ver que yo entro allá al campamento, tenemos la misma edad, nos diferenciaban muchas cosas, pero ella tiene un fusil colgando de su hombro y yo tengo una cámara. Son reflexiones y son... Sí, Eso lo dice todo. Sí. Sí, una ultimísima pregunta, o Matador. No, démosle. Y entonces ahora sí quisiera que ustedes participaran. Adelante. A ver, es que yo entiendo la juventud y las circunstancias en que tú hiciste el escrito, o sea, los sitios a donde fuiste y todo, pero me interesa especialmente lo del Amazonas, donde estuviste en la parte de la selva. Tú hablas de que quieres hacer un puente entre tus compañeros para conocer la selva. No sé si tú has leído Al llamado del dragón de Martin von Hildebrand. Ese señor estuvo 50 años en la selva compartiendo y viendo todas las... Y te invito a que lo leas, porque ese señor compartió con muchos de los indígenas y logró que esos territorios los declararan resguardos para proteger la selva. Entonces yo quisiera que después de este libro no se quedara solamente como en las impresiones tuyas, sino que ¿qué propones tú frente a eso, a esos territorios que, como tú dices, están en unas circunstancias muy opuestas a las que nosotros y tú viviste allá? Entonces yo quisiera saber cuál es la propuesta tuya después de haber escrito eso. La propuesta mía, justamente para hacer y crear estos puentes, aparte de escribir el libro, es que algunos logren plasmarse una imagen
de lo que es eso que estoy contándoles. Espero que al intentarse ustedes hacerse la imagen, tengan curiosidad de ir allá, encuentren motivos para ir. Y hablo en el capítulo del río Güejar en el libro de que después de muchos viajes veo que nuestro país tiene una potencia que está empezándose a descubrir cada vez más del turismo, ecoturismo, turismo. Y planteo que en paso para que se pueda dar un turismo y un ecoturismo fenomenal con las maravillas que tenemos en este país, se tiene que relatar y construir bien un relato de la historia de las regiones, que es lo que he visto. Yendo a la región, usted conoce más de la historia de la región y siento que todo está contado muchas veces desde acá, desde la capital, lo cual me resulta un poco pues agobiante y sí. ¿Alguien más? Por favor, breves las preguntas para que tengamos más oportunidades. Buenos días. Bueno, la verdad me encanta. Te conocí desde niño y qué berraquera. Pero hay algo bellísimo, que tú estás llevándonos a una reflexión y a llegar a esa Colombia profunda, a que conozcamos que Colombia es el país el segundo país más desigual del mundo. Pero seguramente cuando tú nos invitas a hacer un turismo, un ecoturismo, ese turismo rural, comunitario, seguramente vamos a mejorar ese tránsito para hacer de Colombia, el país de la belleza, un país más igualitario. Te felicito. Espero que me hagas un autógrafo en este libro y me sentiré muy honrada. Yo le hicimos Ahora dibujo, cuando terminemos el dibujo. encuentro vamos a firmar los libros aquí al frente del salón. Sigue. Vamos, no, Felipe va a firmar los libros. Buen día a la audiencia también. Felipe, te felicito por tu juventud escribiendo. También de joven hice cosas parecidas. Soy Ernesto Díaz, vivo en Cali, soy realizador de cine y estuve en el estallido social. Me llama mucho la atención, no sé si es innovador, pero sí para mí lo es que le pongas a cada capítulo una canción. Yo soy realizador de cine y la música para mí es muy importante en mis obras. Quisiera que me contaras un poquito la historia, no lo tengo, lo voy a comprar, de la canción del estallido social y de Juan Frío, cortamente, si quieres. Okay. ¿Y por qué? ¿Por qué esas canciones? Muchas gracias. Gracias a ti. La canción que escojo para finalizar el capítulo de Cali, de Puerto Resistencia, del estallido, es una canción, y lo tuve que pensar, no tenía mucha cabida, tenía que ser salsa, pero encontré una canción muy buena del grupo Nietzsche que se llama A Prueba de Fuego, justamente que pues da el nombre al capítulo. Y escojo también otra canción, un poco sí, digámoslo, aceptémoslo, cliché y estereotípica en este tipo de escenarios, pero El Aguante de Calle 13, que une también otro momento del capítulo de Cali, y esas dos son las que hacen parte del capítulo de Cali. En el capítulo de Juan Frío, que es de los hornos crematorios, escojo una canción que es interpretada por Sargent García, pero estoy seguro que originalmente es de Rubén Blades. Se llama justamente Los Desaparecidos. Encontré que la otra versión me gustó más y gracias por lo que acabas de decir y espero que te guste y que al final de cada capítulo te untes de la música del libro. Gracias. ¿Alguien más quiere? Mientras que llegas, quiero dar las gracias a Gustavo Mauricio, nuestro director de Icono Editores, que tuvo la visión para ver que valía la pena aventurarse a imprimir este libro y que le dio la oportunidad a una persona que escribe su primer libro, no es un escritor, no es famoso y es un joven. Gracias. Gracias, Gustavo Mauricio. Gracias, Icono. Bueno, buenos días. Buenos días también para todos. Me identifico mucho con tu libro, pero te quiero hablar esta vez desde mi rol. Yo soy profe de español e inglés en la periferia de Bogotá, en la localidad de Bosa. Y me toca mucho, perdón, es que estoy un poco emotiva. Los niños con los que yo trabajo no conocen el país,
pero sufren de todo lo que pasa en el país. Ellos viven en TikTok. ¿Cómo conectarlos a ellos con leer y con escribir? Porque es que ellos no, esas historias que tú cuentas tan bellas, seguramente no las van a vivir porque no tienen los recursos. Pero es muy lindo que puedan tener la visión, no de nosotros los viejos, los adultos, los que ya hemos pasado por ahí, que de pronto hemos tenido posibilidades de ver esa Colombia que está allá. Ellos están creciendo en las urbes, muchos son hijos de personas desplazadas, pero están desconectados de esa realidad colombiana. ¿Cómo conectarlos y cómo sacarlos del TikTok para traerlos a un libro impreso? Es ese lo que quiero preguntarte. Gracias. Gracias. De lo que acabas de decir veo algo muy importante que ya había mencionado y que vale la pena repetir, y es que en todo sentido este libro es un privilegio. Como dije, del contenido, de los viajes y del proceso de escritura también es un privilegio. Digamos, en este caso, estos jóvenes bogotanos citadinos que, como bien dices, están más pendientes de TikTok, de las redes. La invitación que te puedo hacer y que justamente hago es que es que lean no solo este libro, porque estoy seguro de que pueden encontrar, digamos, de Germán Castro Caicedo, otro escritor que narra este país muy bien. Y no solo, digamos, de periodismo, pueden encontrar en García Márquez ficción, novela, y me dejas pensando mucho, y te agradezco esa pregunta, porque de esto se trata, de ponerse esas preguntas difíciles y decir dónde estamos y cómo vamos a hacer para dar un pasito más. Adelante. Y te abro una invitación, y es que me gustaría ir a presentar este libro en el colegio donde tú eres profesora. Te hago esa invitación y se puede hacer un evento muy chévere. Me emociona. Gracias, se nos acabó el tiempo. Gracias, Eduardo. Gracias, Matador. Gracias a todos ustedes por estar acá. Aquí tenemos el libro para que no se pierdan este viaje maravilloso en voz de un joven que verdaderamente tiene una sensibilidad singular y que no está en todos lados. Para quienes compren el libro, Felipe va a estar firmando afuera y haciendo dedicatorias, ¿no? Gracias a todos.